Hola a todos, soy su amiga Karina. El día de hoy vamos a estar analizando el poema Walking Around por Pablo Neruda y aquí vemos una imagen de él en uno de sus viajes muy relevante al tema de hoy. Antes de empezar, les invito a suscribirse primero a este canal de YouTube, darle like al video, dejar alguna pregunta o comentario. Y también tengo mi página web, karinaspanish.com. Al suscribirse a esta página van a recibir una lección para el curso de AP Spanish Literature y también pueden encontrar en esta página estos PowerPoints que utilizo en mi canal de YouTube. Tengo también el podcast en iTunes y en Spotify, por si no pueden ver el video, pueden escuchar la versión en audio. También ahí se pueden suscribir, darle un rating de 5 estrellas, eso nos ayuda mucho. Y también estoy en las plataformas de Instagram, Twitter y Facebook, pero Instagram es el que uso más. Bien, vamos a comenzar con algunos datos biográficos de Pablo Neruda. Que fue un poeta, un escritor chileno y también de hecho participó en la política y su gran variedad de obra le ganó el Premio Nobel de Literatura. Un dato curioso es que Pablo Neruda no fue su nombre de bautizo, de hecho él se llamaba, aquí lo tengo escrito, Ricardo Eliezer Neftalí Reyes Vaso Alto. Entonces tenía un nombre bastante largo y adopta el nombre Pablo Neruda para esconderse porque su papá no le permitía escribir, no quería que fuera escritor. Y más adelante él se cambia su nombre legalmente a Pablo Neruda y así es como lo conocemos hoy. Él se alió políticamente a los partidos de izquierda, específicamente al Partido Comunista, y pues siempre tuvo estos valores liberales, por lo cual sufrió el exilio por varios años, al tener esta filosofía izquierdista, su escritura revolucionaria, que en ocasiones cuestionó y criticó al poder. Cuando Salvador Allende fue electo democráticamente en Chile, pues Pablo Neruda lo apoyó hasta el fin del mundo, se puede decir, ¿verdad? Entonces, Salvador Allende tuvo un gran aliado en Pablo Neruda. Sin embargo, recordemos que Salvador Allende, siendo comunista, socialista, pues fue derrocado en un golpe de Estado, lo cual fue liderado por Augusto Pinochet. Salvador Allende muere en este golpe de Estado y pues Augusto Pinochet comienza una dictadura de las más largas en América Latina y Pablo Neruda se vio muy afectado por este cambio político y muere de cáncer en 1973, el mismo año del golpe de Estado, aunque algunos creen que tal vez fue envenenado por haber sido aliado de Salvador Allende. Pues bien, estos son algunos breves datos de Pablo Neruda. Continuamos con algunas características de la vanguardia. Recordemos que la literatura de Pablo Neruda pues tiene diferentes aspectos, diferentes temas, pero este poema de Walking Around pues tiene muchas de estas características vanguardistas. En primer lugar, pues es muy surrealista. Recordarán algunos de los artistas como Pablo Picasso, Salvador Dalí, que tienen este arte muy abstracto, mucha distorsión, que en algunas ocasiones parece irracional, incoherente, no tiene estructura, no tiene algo lógico. Y pues este poema tiene muchos de estos elementos, tanto por las imágenes que describe hasta el mismo formato del poema. Entonces, no siguen estructuras clásicas del tiempo pasado, crean sus nuevas formas de expresión, ¿verdad? En cuestión de la poesía, lo cual lo vamos a ver en este poema, pues hay verso libre, lo cual se conecta a esta forma experimental, nuevas formas de expresión, ¿verdad? La libertad, lo cual la voz poética es algo que ansía, tener libertad de escapar de estas estructuras que hay en la vida. Vamos a ver mucha yuxtaposición de imágenes en toda la vanguardia. En este poema también vamos a ver estos elementos medios feos que se yuxtaponen con lo que quiere hacer la voz poética. Vamos a ver el uso de lo metafórico, muchos símbolos, y esto es algo que ocurre, por ejemplo, digamos, en la obra de Federico García Lorca, que también es vanguardista, hay muchos símbolos, y eso lo vemos también aquí, símbolos feos, desagradables. El arte es deshumanizado, ¿verdad? Por ejemplo, recuerden los sonetos del Siglo de Oro que nos describen el cabello y el cuello y los labios. Entonces, se van formando estas partes del cuerpo, pero en la vanguardia nos van describiendo partes del cuerpo que no son bonitos como eran en los sonetos, ¿verdad? Entonces aquí se deshumaniza al identificar las partes más desagradables de la humanidad.
Vamos a ver temas de angustia, de desesperación, de desorden, temas tabús, cosas prohibidas, y eso es lo que experimentan estos artistas al vivir en estos espacios urbanos, en el caos de las guerras, de lo político, del caos social que hay en esta época, ¿no? Y por último, pues vemos también este tema de la crisis existencial, que de hecho la crisis existencial pues siempre ha existido, ¿no? De cuestionar la vida, de cuestionar la sociedad. Lo vimos también, por ejemplo, en la generación del 98 con San Manuel Bueno Mártir. Esto también aquí continúa con los artistas vanguardistas. Y por último, pues se puede decir que en muchas ocasiones, no siempre, pero en algunas ocasiones es un arte intelectual, que no es algo fácil de entender, ¿verdad? Entonces tenemos que tener ciertos ojos para poder analizar lo que observamos, lo que leemos. Si pensamos, por ejemplo, Federico García Lorca, que escribe en romances, eso sí es del pueblo, pero en este caso, por ejemplo, el de Pablo Neruda o ciertas obras artísticas, no la entiende el pueblo, ¿verdad? No entienden esta crisis que experimentan los intelectuales. Bien, pues vamos a ver algunos de los temas más importantes, por ejemplo, el individuo en su entorno, ¿no? El espacio que lo abruma, que lo hace sentir un hastío, un asco, estos espacios que lo rodean. Igual con esto mismo, el individuo y la comunidad. Vemos una comunidad deshumanizada. La dualidad del ser, específicamente con la construcción de la realidad, están las cosas que lo rodean y le causan esta depresión, y luego está la construcción que él crea, las cosas que a él le darían felicidad, crea su propio escape, ¿no? La introspección, porque se está como autoanalizando, es una autoexaminación de las cosas que no le dan felicidad y le están causando esta ansiedad, esta depresión. Y pues obviamente también la creación literaria, el proceso creativo, como les dije, vemos muchas imágenes surrealistas, un proceso muy creativo de hacer poesía, y el texto y sus contextos, pues teniendo en mente este contexto de desorden social, del caos que vemos en los espacios urbanos, y eso es lo que está protestando la voz poética en este poema. Bien, vamos a continuar con un poco de rima y métrica sobre el poema. Si hacemos la división silábica del primer verso, vamos a ver que tenemos 11 sílabas, por lo tanto es endecasílabo. En este primer verso no vemos sinalefas, sin embargo en el segundo sí hay sinalefas, de hecho tenemos 3, y si hacemos la división silábica teniendo en mente las sinalefas, vamos a ver que tiene 14 sílabas, lo cual es un verso alejandrino. De hecho, más adelante vamos a ver que hay un verso súper cortito que es pentasílabo de 5 sílabas, y por eso vemos que hay una polimetría en este poema. Entonces, polimetría significa que hay una variedad métrica, no se usa un solo estilo, y esto se conecta con lo del verso libre que les había comentado, de que no hay patrón de rima, no hay patrón de métrica, ninguna de las palabras al final rima, entonces refleja este caos, esta rebeldía, lo cual es parte del movimiento vanguardista, ¿verdad? Y el caos obviamente que está reflejado en todo este poema. Bien, pues continuando ya con el análisis interno, Walking Around, como les había comentado, el título en inglés es un lenguaje extranjero, ¿verdad? Que solamente una sociedad o una audiencia intelectual va a poder comprender, porque de otra manera crea este sentido de enajenación, de confusión, y lo cual está enfatizando pues este tema de lo que experimenta la voz poética, ¿verdad? Entonces, todo este poema va a estar criticando el aspecto rutinario de la vida y cómo esta persona que navega las calles, que está walking around, está experimentando este asco, este rechazo y esta depresión, esta ansiedad por vivir en este espacio casi como claustrofóbico que le causa desesperación. Bien, entonces dice la primera estrofa: sucede que me canso de ser hombre, sucede que entro en las sastrerías y en los cines, marchito, impenetrable, como un cisne de fieltro navegando en un agua de origen y ceniza. El olor de las peluquerías me hace llorar a gritos, solo quiero un descanso de piedras o de lana.
Solo quiero no ver establecimientos, ni jardines, ni mercaderías, ni anteojos, ni ascensores. Bien, pues como les había comentado desde el principio, vemos la crisis existencial que experimenta la voz poética, que está diciendo, me canso de ser hombre, no que quiera cambiar de género y ser mujer, sino que está hablando de esta introspección, se está analizando y estoy cansado de mi vida, estoy cansado de ser lo que soy, entonces se está cuestionando a sí mismo, ¿verdad? Ya no quiere tener esta identidad, ser un hombre en esta sociedad. Luego vemos esta anáfora, la repetición de sucede que, y es como que nos está enfatizando todo esto es lo que sucede, esto es lo que sucede a mi alrededor y estoy cansado de ello, ¿verdad? Entonces, esa anáfora que enfatiza su cansancio de esta rutina que vive cada día y de lo que observa. Vemos un símil donde la voz poética se compara con un cisne. De hecho, tiene estos adjetivos muy interesantes porque él está diciendo que él se siente marchito, que él se siente impenetrable, ¿verdad? Entonces son adjetivos negativos de esta experiencia, esta crisis existencial que está sufriendo. Al compararse con un cisne, pues es interesante porque es un cisne representa un animal de belleza, algo con elegancia, ¿verdad? Entonces aquí nos está hablando de un cisne de fieltro que no es natural. Entonces estamos viendo esa ironía porque juega con este símbolo de belleza, pero que en este poema es algo desagradable, ¿verdad? Fieltro es este material áspero, que no es suave. Y aparte es un cisne que está navegando en un agua de origen y ceniza. Entonces nos está recalcando estas imágenes negativas, ¿verdad? Un cisne que normalmente representaría la belleza, pero aquí está triste, estos colores oscuros. Luego vamos a ver que nos crea esta imagen olfativa al decir el olor de las peluquerías es un olor feo y auditivo porque le hace llorar a gritos, está llorando de esta desesperación que está experimentando en estos lugares de la sociedad, ¿verdad? Y vemos una hipérbole, está exagerando el olor que lo hace llorar y vemos que nos está mencionando estos lugares en una ciudad, tanto las sastrerías como los cines, como las peluquerías, que son lugares pues de vanidad, donde va la gente a hacerse más bella, a pasar el tiempo, pero que a este individuo, a esta voz poética, le causa una desesperación, una ansiedad. Y luego vemos la anáfora cuando repite, solo quiero, solo quiero. Entonces él quiere escapar a estos espacios urbanos y esto es lo que él desea. ¿Qué es lo que quiere? Un descanso de piedras o de lana, ¿verdad? Algo natural, aunque sea una piedra, la lana que se asocia con las ovejas, con los animales, eso es lo que quiere, ¿verdad? No estar en estos lugares de vanidad, sino en la naturaleza. Y nos hace una enumeración de los lugares urbanos a los que no quiere ver. Y si pensamos, por ejemplo, establecimientos, jardines, mercaderías, anteojos, ascensores, todos estos son cosas no naturales, cosas creadas por el ser humano, ¿verdad? Y eso es lo que él quiere escapar, quiere huir de estos lugares, de estas cosas. Y vemos que enfatiza con el uso del polisíndeton al decir ni, ¿verdad? Está rechazando todas estas cosas y empatiza cada uno de ellos como creación humana que le causa desesperación. Continúa diciendo, sucede que me canso de mis pies y mis uñas y mi pelo y mi sombra. Sucede que me canso de ser hombre. Sin embargo, sería delicioso asustar a un notario con un lirio cortado o dar muerte a una monja con un golpe de oreja. Sería bello ir por las calles con un cuchillo verde y dando gritos hasta morir de frío. Bien, pues continuamos viendo esta anáfora de sucede qué, ¿verdad? Esta repetición de las cosas que lo rodean. Y aquí otra vez nos está enumerando otras cosas, como les había comentado, de esta deshumanización que identifica partes del cuerpo humano, sus pies, ¿ya? Otra vez esa conexión con walking around, ¿verdad? Ese símbolo, sus uñas, su pelo, su sombra, una sombra como casi una extensión de su cuerpo, ¿verdad? Todo esto lo tiene cansado. Y vemos nuevamente esta repetición de la Y, otra vez se usa el polisíndeton al decir lo cual alarga la narración, alarga esta sensación de rechazo, de cansancio. Y vemos que también se repite
el primer verso, sucede que me canso de ser hombre, ¿verdad? Ese fue el primer verso del poema y aquí otra vez se vuelve a enfatizar este hastío, este cansancio que siente la voz poética, ya no quiere esta existencia, está cansado de todo lo que lo rodea, hasta de sí mismo está alienado. Luego vemos que hay una transición cuando usa la palabra sin embargo. Entonces esto va a crear un contraste. Hemos visto las cosas, los lugares que lo tienen cansado, hastiado, y ahora nos va a crear estas otras imágenes, ¿no? Esta yuxtaposición de lo que sí le gustaría experimentar, ¿verdad? Entonces vemos un cambio de tono. Ahora va a usar palabras como delicioso, ¿verdad? Y estas son cosas que le van a causar alegría, por más extrañas que nos parezcan, ¿no? Vemos una sinestesia porque es una actividad, asustar o dar muerte, estos son verbos, ¿verdad? Pero lo está percibiendo como con el sentido del gusto, algo que se puede probar y le sabe delicioso, porque es una forma de romper su rutina, ¿verdad? Y vemos aquí la enumeración de actividades que quiere hacer: asustar a un notario, un lirio cortado, dar muerte a una monja, un golpe de oreja. Y entonces nos está haciendo esta yuxtaposición, este choque de ideas al enumerar lo que a él sí le gustaría hacer y que es obviamente salir de su rutina. Vemos el uso del simbolismo, como les había comentado, de las características, y utiliza al notario y a la monja, ¿verdad? Que son estas profesiones, estos trabajos que son, se puede decir, aburridos o monótonos, que siguen leyes, y él quiere romper esa rutina y quizás asustar a un notario o quizás darle un golpe a una monja, ¿verdad? Entonces son como estas imágenes chocantes, pero que le dan felicidad a él porque sale de esta monotonía de la vida. Vemos obviamente también el uso de las hipérboles, porque ¿cómo vas a asustar a un notario con un lirio cortado, verdad? Un lirio es una flor, es algo bello, pero eso le ayudaría al notario a salir de su rutina, ¿verdad? Porque es una persona llena de papeles, siguiendo reglas, siguiendo leyes, y él quiere asustarlo, sacarlo de la rutina. Lo mismo con la monja, ¿verdad? Que es una persona dedicada a la religión, lo cual la voz poética y en realidad Pablo Neruda, pues estarían en contra de esta obediencia ciega a las autoridades. Luego vemos estas imágenes visuales y auditivas, que va gritando por la calle, ¿verdad? Esa desesperación que tiene de ser libre, de romper con las reglas. Y luego vemos este cuchillo verde, ¿verdad? Y luego nos dice, dando gritos hasta morir de frío, ¿verdad? Entonces vemos estas imágenes auditivas y visuales que culminan en la muerte, ¿verdad? Está tan desesperado que hasta la muerte ansía para salir del día al día. Y obviamente, pues como les había comentado, son imágenes surrealistas, porque no es algo realista, no es algo que en realidad veamos. Entonces está creando como este cuadro, este marco que no encaja con estos colores estrafalarios, estas actividades estrafalarias que van a romper con la rutina que experimenta la voz poética. Luego sigue diciendo, no quiero seguir siendo raíz en las tinieblas, vacilante, extendido, tiritando de sueño hacia abajo en las tripas moradas de la tierra, absorbiendo y pensando, comiendo cada día. No quiero para mí tantas desgracias, no quiero continuar de raíz y de tumba, de subterráneo solo, de bodega con muertos, aterido, muriéndome de pena. Bien, entonces, nuevamente muchas imágenes surrealistas, ¿verdad? Vemos algo muy interesante aquí porque nos habla con el verbo gerundio presente, cuando dice, no quiero seguir siendo. O sea, está implicando que lo es, que se siente que es como una raíz en las tinieblas, ¿no? Entonces, él quiere parar de ser eso que hasta su presente ha experimentado, ¿verdad? Vemos una metáfora porque se compara con una raíz, y una raíz pues es algo que está bajo tierra, algo enterrado, algo que está en las tinieblas, no tiene luz, y es así como siente su vida, ¿no? Que está enterrado, que en realidad no está gozando de la vida afuera.
Los símbolos y las imágenes grotescas. Vemos, por ejemplo, cuando nos habla de las tripas moradas de la tierra, ¿verdad? Ese simbolismo de estar abajo, de las tripas como algo súper desagradable, algo grotesco, y lo cual también se puede decir que es una personificación de la tierra, porque la tierra no tiene tripas, pero aquí está diciendo que tiene tripas moradas la tierra, ¿verdad? Lo cual hasta la propia tierra está sufriendo de esta desesperación, ¿no? Luego vemos la repetición de no quiero, que empieza desde hecho acá, y se repite 3 veces, no quiero, no quiero, lo cual enfatiza ese cansancio, ese rechazo a las cosas que lo rodean y que él quiere como pausar y romper con eso, dejarlo eso en el pasado y crearse una nueva vida. Vemos muchas referencias a la muerte, por ejemplo, desde cuando nos dice raíz, de hecho se repite raíz 2 veces en estas dos estrofas, tinieblas, las tripas de la tierra, luego nos dice tumba, subterráneo, bodega, muertos, muriéndome de pena. Todas estas referencias recalcan ese sentimiento que él tiene de estar muriendo, ¿no? Como The Walking Dead, como andar, estar vivo, pero no, en realidad no tener vida, ¿verdad? Por todas estas cosas que lo rodean, este cansancio, esta crisis existencial que está experimentando y quiere dejar todo esto. Continúa diciendo, por eso el día lunes arde como el petróleo cuando me ve llegar con mi cara de cárcel y aúlla en su transcurso como una rueda herida y da pasos de sangre caliente hacia la noche y me empuja a ciertos rincones, a ciertas casas húmedas, a hospitales donde los huesos salen por la ventana, a ciertas zapaterías con olor a vinagre, a calles espantosas como grietas. Bien, pues entonces aquí vemos otro símbolo que es el día lunes y pensamos, ¿por qué el lunes le causa todos estos sentimientos, no? Y pues creo que todos los seres humanos que vivimos en alguna sociedad capitalista, el lunes es el primer día de la semana de trabajo y pues el lunes nos da esa tristeza, ¿no? Lo empezamos a sentir desde el domingo, como por ejemplo cuando decimos en inglés the Monday blues, ¿verdad? Que te sientes triste el día lunes porque, ay, otra vez con la rutina, ¿verdad? Y es precisamente así como se siente la voz poética. Luego vemos el símil que se emplea para comparar el día lunes con el petróleo que arde, que está, es algo desagradable, es una destrucción que hay, ¿verdad? Entonces el día lunes tiene ese peso, esa carga de destrucción, de que nos quita la felicidad y arrasa con todo. Luego observamos cuando dice la personificación del lunes, porque dice, por eso el día lunes, cuando me ve llegar con mi cara de cárcel, entonces como que si la sociedad el día lunes están observando a la voz poética llegar con su cara de cárcel. Nuevamente otro símbolo, la cárcel representando la falta de libertad, ¿no? Entonces el trabajo, la rutina le quitan la libertad y por eso tiene esa cara como de tristeza, ¿no? Entonces se personifica el día lunes. Bien, como les había mencionado, la metáfora compara su cara con una cárcel porque no siente felicidad, no siente libertad. Luego vemos esta imagen auditiva al decir aullar, piensen en los lobos o en los perros que aullan, ¿verdad? Crea esta imagen auditiva como de terror, de miedo, lo cual el día lunes causa todas estas emociones, ¿no? Vemos otro símil cuando compara el día lunes que su transcurso es como una rueda herida, ¿verdad? No es una rueda que va rodando, sino que va lentamente una rueda porque está lastimada. Y así es como se pasa el día lunes súper lento, esta rutina, ¿no? Y en la siguiente estrofa vemos esta hipérbole cuando dice los huesos que salen por la ventana, ¿no? Entonces nos está describiendo no solamente el terror del día lunes, sino también el terror de estos lugares urbanos, de estos espacios que le causan esta ansiedad, este dolor, los hospitales que no son lugares de vida, que hay enfermos, que hay muerte y hasta los huesos salen por las ventanas, ¿no? Nos crea también, por ejemplo, esta enumeración de lugares de la ciudad, donde nos dice ciertos rincones, casas, hospitales, ventanas, zapaterías, calles. Es una enumeración de estos lugares que son deprimentes para la voz poética que está walking around y está observando todo este caos en la ciudad.
crea muchas imágenes visuales, olfativas, por ejemplo, cuando nos dice las casas húmedas, esta sensación como de frío, el olor a vinagre, ¿verdad? Las calles espantosas con sus grietas. Entonces, todo a donde se fije la voz poética mientras está deambulando por la ciudad, todo parece surrealista, todo parece desagradable, caótico, y pues obviamente eso es lo que le está causando esta melancolía, esta desesperación, de lo cual él quiere escapar. Continuamos hacia la última parte del poema, donde dice: hay pájaros de color de azufre y horribles intestinos colgando de las puertas de las casas que odio. Hay dentaduras olvidadas en una cafetera, hay espejos que debieran haber llorado de vergüenza y espanto, hay paraguas en todas partes y venenos y ombligos. Yo paseo con calma, con ojos, con zapatos, con furia, con olvido. Paso, cruzo oficinas y tiendas de ortopedia y patios donde hay ropas colgadas de un alambre, calzoncillos, toallas y camisas que lloran lentas lágrimas sucias. Bien, pues un final muy triste para un poema muy triste, ¿verdad? Vemos estas imágenes súper visuales, olfativas, todos estos olores y visiones y cosas que lo están abrumando, ¿verdad? Entonces le impacta a donde quiera que esté volteando. Y fíjense que hasta los pájaros, que se supone que son animales, es parte de la naturaleza, pero aquí es de color azufre, un color negro, un color feo. Entonces, hasta las cosas que se suponen que son naturales no tienen vida, ¿verdad? Todo en este espacio, todo en la ciudad que él está deambulando, él está caminando, todo carece de vida, de animación, de felicidad. Vemos, por ejemplo, la sinécdoque, que es cuando nos identifica las partes del cuerpo que son bastante desagradables, ¿no? Por ejemplo, los intestinos que están colgando, las dentaduras, los ombligos, ¿verdad? Entonces son esta deshumanización como si fuera una pintura surrealista donde nomás vemos los dientes de fuera, vemos intestinos como si fuera una pintura de Salvador Dalí, ¿no? Entonces todo es horrendo, todo es desagradable. Vemos la personificación del espejo cuando nos dice: hay espejos que debieran haber llorado de vergüenza y espanto, ¿verdad? Cuando es como si los espejos pudieran llorar, sentir vergüenza, sentir espanto, y porque piensen, un espejo es nuestro reflejo. Entonces, ese reflejo es lo que uno lleva por dentro. Entonces, si el espejo está llorando de vergüenza, de espanto, es porque los seres humanos así se sienten, ¿no? Bien, entonces todo esto es triste, todo es melancólico, y luego vemos esta última estrofa de yo paseo con calma, ¿verdad? Este walking around, como que nada más no tiene un rumbo en sí a dónde va, simplemente está observando mientras camina, ¿verdad? Y nos dice que tiene calma, pero luego vemos esa antítesis de furia, ¿verdad? De olvido, como que quiere olvidar todo esto que ha visto, con sus ojos que están observando, los zapatos nuevamente que se asocian con el acto de caminar. Vemos la enumeración y el polisíndeton de todo lo que forma parte de su cuerpo, y lo usa con la palabra con para enfatizar cada uno de estos elementos que está percibiendo mientras camina. Termina con esta enumeración y personificación de la ropa, ¿no? Entonces nos está diciendo qué es lo que observa en este caminar: ropas colgadas, una tienda, unas oficinas, y afuera de las casas, en los alambres, ¿verdad? Una imagen muy triste. Ve los calzoncillos, las toallas, las camisas, todas estas ropas que se identifican con lo más íntimo de la persona, ¿no? Los calzones, la camisa que va por dentro, las toallas con las que nos secamos nuestro cuerpo desnudo. Entonces, todo esto está nuevamente enfatizando esa deshumanización que viven las personas en este espacio urbano, y vemos que también está personificando a la ropa, porque se supone que está limpia, pero parece que está sucia también, ¿verdad? Entonces otra antítesis, otra yuxtaposición, y al estar colgadas y le sale el agua después de ser lavadas, pero él las identifica con esta metáfora de lágrimas sucias, ¿verdad? Como si la ropa también estuviera sufriendo. Entonces, todo este poema, vemos esta enajenación, este sufrimiento, esta crisis existencial, desde la voz poética hasta los animales, las tripas, la propia tierra y hasta la ropa, ¿verdad? Entonces, un poema bastante triste,
que refleja la condición de los vanguardistas en esta época. Bien, pues este ha sido mi análisis, espero que les haya sido de ayuda. Como siempre les invito a que se suscriban, le den un like a este video, dejen algún comentario y nos vemos hasta el próximo episodio. Chao.